¿No tenéis a veces la sensación de que un loco se ha apoderado de vuestra mente? ¿No os pasa que los pensamientos aparecen y luego se van y aparecen otros, así muy rápidamente, sin parar y sin dejarnos descansar? Algunos lo llaman ruido mental, y de él habla Raúl de la Rosa en su libro Serenamente. Bienvenidos a Complementarios, programa que, como sabéis, hacemos Soraya Rodríguez desde Barcelona y Luisa Segura Albert desde Madrid. Raúl de la Rosa propone a través de sus libros y de sus cursos que alcancemos la calma mental, un mayor nivel de paz y bienestar que nos aparte del estrés. Raúl se encuentra en nuestra emisora en Valencia. Aprovechamos para dar las gracias a nuestros compañeros técnicos que hacen posible esta entrevista. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotras. Raúl, lo que propones es que meditemos, ¿no? Que dejemos la mente en blanco con una técnica que aparentemente es sencilla y que consiste en observar la respiración y dejar pasar nuestros pensamientos. Pero esto, aunque parezca fácil, puede resultar bastante complicado. ¿Qué nos aconsejas tú para que sea más sencillo? Bueno, no es cuestión solo de relajarse, relajar la mente, sino de mantenerla atentamente serena, es decir, observar lo que sucede, observar a nuestro alrededor, observarnos a nosotros mismos mientras estamos intentando eso, relajarnos y serenarnos. Y simplemente dejar pasar lo que sucede. Llega un pensamiento, llega una emoción, pues la dejamos pasar, sin darle vueltas, sin estar encima de ella una y otra vez repitiéndola, que es lo que hace que la mente esté pues confusa y estresada. Y justamente cuando vamos dejándolas pasar, es cuando realmente la mente empieza a calmarse, no tiene nada a lo que sujetarse. Entonces es como mirar las nubes, van pasando y ninguna de ellas se queda atascada en nuestra mente. Porque la mente en blanco no puede estar nunca, ¿no? No, eso no es realista. Hay mucha gente que piensa que puede dejar la mente en blanco y que no avanza porque no lo consigue. Es una equivocación tremenda. Es decir, intentamos conseguir un vacío, pero un vacío de las cosas que sobran dentro de la mente. Es como limpiar una habitación. Empezamos a sacar cosas y cosas, trastos que hemos ido acumulando a lo largo de la vida hasta que la habitación queda despejada y limpia, pero no está vacía. De la misma forma, nuestra mente nunca queda vacía, simplemente la hemos limpiado. De hecho, tenemos cerca de 60.000 pensamientos al día. ¿Podemos frenarlos al menos o para tener menos? Sí, quizá no sea cuestión de tener menos, sino de no estar repitiéndolos constantemente. Y efectivamente, cuando uno no se queda enganchado a ellos, se van reduciendo por sí solos. No es cuestión de luchar con el pensamiento, ni con las emociones, ni con nada de lo que sucede. Simplemente es observarlo de una forma participativa, pero no obsesiva. Simplemente llegan, nos fijamos en lo que sucede y lo dejamos pasar. Defiendes que lo importante no es el hacer, sino el no hacer. ¿Qué significa no hacer? Es que muchas veces nuestra mente quiere hacer cosas constantemente. Es muy difícil hoy en día que una persona esté un rato sin hacer nada. Simplemente sentado relajadamente. Enseguida la mente empieza, apaga la luz, levántate, ¿por qué no pones la tele? Coge eso que se ha caído en el suelo, o no pierdas el tiempo, que esto es una tontería, ¿no? Pero cuando la mente empieza a darse cuenta que en ese no hacer, en ese no estar pensando en hacer cosas, simplemente en estar relajada en sí misma, encuentra su propio camino interior, es cuando encuentra esa parte gozosa de sí misma y está en sí misma sin necesidad de estar constantemente haciendo cosas que pueden ser importantes, pero que por un rato al día no nos aportan nada más que muchas veces más barullo mental, ¿no? Oye, ¿y qué hacemos con las emociones negativas? Por ejemplo, cuando nos enfadamos. Pues es lo mismo. Muchas veces nos implicamos demasiado en la emoción. Cuando logramos ser observadores de esa emoción, se reduce y prácticamente desaparece. Nos damos cuenta de que en realidad no es para tanto muchas veces que esa emoción nos domine, nos lleve a la ira, al enfado, a las palabras disonantes y a estados muchas veces que no son lo que nosotros querríamos. Entonces simplemente las observamos las emociones y al hacerlo se van diluyendo y entendemos. Cuando observamos una emoción del pasado, de ayer, antes de ayer, hace un año, vemos que no era para tanto lo que sucedió ni lo que hicimos. Entonces, si eso conseguimos hacerlo en el presente, nos evitaríamos muchos disgustos nuestros y los de otras personas. Simplemente observarlos y coger un poquito de distancia con ellos y entonces nos damos cuenta de que realmente, si hacemos una respiración lenta y profunda, esa misma emoción se reduce conforme estamos soltando el aire, simplemente. ¿Y esto que nos explicas sirve también para tratar la ansiedad?
Sí, bueno, en realidad cualquier emoción, el estrés, la ansiedad, el sufrimiento, muchas veces es porque no tenemos esa perspectiva nuestra de la realidad, de nosotros mismos y de lo que realmente está sucediendo. Cuando nos situamos en la realidad, o por lo menos en una realidad relativa, y no en la realidad emocional, la realidad del sufrimiento, del dolor, es cuando tenemos esa perspectiva de que las cosas no son para tanto y se van diluyendo en la mente, que poco a poco se va serenando porque estamos presentes en nosotros mismos, que en realidad es de lo que se trata. Ser conscientes de que estamos, de que respiramos, de lo que oímos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, y entonces estamos presentes en nosotros mismos. Y esas emociones y esas ansiedades pues se van diluyendo, simplemente dejan de tener sentido, aunque pueden aparecer un momento, claro que van a aparecer. La cuestión es comprenderlas, entenderlas y simplemente dejarlas pasar, que no arraiguen en nosotros. Es normal enfadarse, es normal tener ansiedad, es normal tener temor. La cuestión es que ese estado no arraigue en uno y sea una constante. Simplemente cuando llega, lo observamos, lo comprendemos y lo dejamos pasar. Raúl, al hilo del sufrimiento que estás mencionando ahora, ¿de verdad podemos dejar de sufrir? Porque he leído que lo has puesto en el libro. ¿No es el sufrimiento inevitable a veces? No, el sufrimiento no es inevitable. El dolor es inevitable. Nos damos un golpe y nos duele, eso es inevitable. Pero el sufrimiento depende de nosotros, sobre todo la intensidad y el tiempo de sufrimiento. ¿Cuántas veces sufrimos más bien por el recuerdo de aquel sufrimiento que del sufrimiento en sí? Entonces estamos recordando algo que en realidad ya no existe. Entonces cuando actualizamos ese sufrimiento, desaparece o por lo menos se relativiza muchísimo más. Entonces el sufrimiento no es necesario. Cierto que va a surgir, sin duda que va a surgir. Gracias a él avanzamos, gracias a él nos conocemos y conocemos que el sufrimiento también puede paliarse, también puede ir disminuyendo y, como digo, relativizarse mucho más de lo que muchas veces nos ocurre, ¿no? No solo hablas de teoría, sino que en el libro propones varios ejercicios prácticos, uno de ellos, barrer. ¿Qué beneficios puede aportarnos barrer, además de tener una casa limpia como una patena? Sí, barrer, lo que decíamos antes de la habitación que está llena de trastos y polvo y suciedad. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos una escoba y nos ponemos a barrer. Pues de alguna forma el barrer o el fregar los platos o el caminar mismo, ¿no? Son ejercicios que ayudan mucho a la mente a serenarse en un ejercicio repetitivo y además útil. Cuando uno barre está haciendo útil y que la vida puede servir como un vehículo de meditación, de concentración en lo que está haciendo. Y eso que a veces es una lata, el barrer o fregar los platos, se pueden convertir en algo realmente gozoso cuando estamos haciéndolo como una práctica de nuestra mente serena. Dedicas un capítulo también a las sincronías. Para quien no haya leído el libro, ¿qué son las sincronías? Todo lo que sucede en cada momento, lo que está sucediendo aquí ahora mismo es fruto de infinitas sincronías que han sucedido, pues desde el principio del universo hasta que un meteorito cayó y acabó con los dinosaurios y nos ha permitido estar aquí. Son cosas que suceden constantemente y que han sucedido y que coinciden para que estemos aquí en este momento, hablando en este momento. Entonces las sincronías muchas veces suceden lógicamente aleatoriamente, pero si nos situamos correctamente en ellas, pues la vida fluye de una forma mucho más armónica y no en contra de lo que sucede. Porque muchas veces queremos que las cosas no sean como son, pero la realidad es que las cosas son como son. Por lo tanto, cuando uno entiende que eso es así y que no va a cambiar, porque lo que sucede no podemos cambiarlo, podemos hacer para que sucedan otras cosas en un futuro si actuamos de una forma distinta. Entonces nos situamos en las sincronías de una forma positiva para que las cosas cambien, pero no lo que está sucediendo. Eso no lo podemos cambiar. Es aceptación. Es comprensión. O sea, yo puedo rebelarme contra lo que sucede para que no suceda más, porque no me gusta lo que está sucediendo. Pero comprendo que ha sucedido porque ha habido una serie de sincronías que me han llevado a que eso sea como es. Eso no voy a cambiarlo. Lo que sí puedo cambiar es mi actitud hacia lo que sucede para que sea de otra manera. Y yo me sitúe en esas sincronías, en ese flujo, en ese río. El río va a ir hacia el mar, queramos o no queramos. Si vamos contra corriente, estaremos siempre luchando. Pero cuando nos giramos y dejamos que la corriente nos lleve, es mucho más grato el camino. Y es realmente lo que nos hace llegar, en este caso, al mar, ¿no? Y hablas también del poder que tienen las palabras, de lo que nos influye emplear unas u otras. ¿Lo hacemos bien en general?
Cualquier sonido, cualquier palabra puede tener un efecto tremendo en nosotros. Hay veces que nos pasamos años recordando una palabra que nos dijeron, una simple palabra, y que nos marcó, o que dijimos nosotros a destiempo y que herimos a alguien sin realmente querer, ¿no? Que en ese momento estábamos muy enfadados, la otra persona estaba muy enfadada, y esas palabras quedan ahí. Entonces el poder de las palabras es muy, muy importante, tanto a favor como en contra. Entonces debemos entender que muchas veces el estado que nos hace hablar de una determinada forma depende de nosotros. Somos capaces de moderar nuestro lenguaje, nuestras palabras, y que sean palabras amables, palabras que sirvan. Incluso cuando estamos intentando que una cosa sea diferente, algo que no nos ha gustado, podemos decirlo de muchas maneras. Si estamos criticando, agrediendo, insultando, no vamos a conseguir nada. Ahí no hay un camino. Pero, sin embargo, si tratamos de comprender por qué la otra persona o nosotros mismos hemos dicho u hecho algo que no debía ser lo adecuado, lo correcto, entonces las cosas cambian. La otra persona nos va a entender de otra manera y nosotros mismos nos vamos a entender también a nosotros mismos de otra manera, mucho más amable, mucho más lúcida, ¿no? Raúl de la Rosa, autor de Serenamente, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en Complementarios y esperemos que todos los oyentes se pongan a meditar ahora un montón y que nos vaya a todos un poquito mejor. Pues nada, un placer estar con vosotras.